Bien, voy a reanudar la grabación, se me había olvidado. Entonces, digamos, aquí tenemos la definición de arreglo, ¿sí? Entonces, básicamente, un arreglo no es más que un conjunto de espacios de memoria consecutivos. Entonces, nosotros recordamos que para cada variable tenemos como una especie de cajoncito donde almacenamos el valor de la respectiva variable. Un arreglo no sería más que un grupo de esos cajoncitos que van todos seguidos, ¿sí? Donde vamos a almacenar variables del mismo tipo. Aquí pues tenemos la forma en la que nosotros vamos a acceder a esos elementos dentro de los arreglos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos cajoncitos va a tener asignada una posición que va desde el 0 hasta n-1, donde n es la longitud del arreglo, y cuando queramos acceder a uno de esos elementos, pues vamos a ir, por ejemplo, para acceder al elemento 0 del arreglo C, accederíamos con C, corchete, 0, corchete, que leeríamos como C sub 0. ¿Sí? Para declararlo, hace falta declararlo de forma similar como declararíamos cualquier variable. Entonces, si es de tipo entero, utilizamos por lo menos esta palabra clave int para indicar que la variable es de tipo entero. El nombre del arreglo, en este caso el nombre del vector sería C, y entre corchetes el tamaño del vector. ¿Listo? Entonces, así hemos definido que C es un arreglo o es un vector de 12 elementos que son de tipo entero. Esta es la Bueno, no forma. entiendo si usa el término vector como se usa pues, en todos los demás lados. Es que me ¿Perdón? pierdo. O sea, no entiendo cómo un vector de 12 enteros, ¿cómo es eso? O sea, me pierdo como con los términos con los que llama cada cosa. A ver, vamos entonces por partes. Lo que nosotros conocemos como vectores desde el punto de vista matemático son arreglos de elementos. Bueno, array de hecho sí es arreglo en inglés, no vector sino arreglo. Es, digamos, la manera formal en la que se define. El tema de los vectores pues es un poquito más coloquial. Si de pronto nos confundimos, entonces pues vamos a simplemente hablar de vectores, si les parece, para evitar como todos esos nombres confusos. Bueno, ahorita pues lo vamos a dejar así, pero vamos a hablar de vectores. Yo ahorita actualizo la presentación para que hablemos simplemente de vectores y no estemos pues mezclando el concepto de arreglo. Con el tema de los enteros, pues simplemente es porque 12 es el tamaño del vector, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener un vector de 12 elementos, pero esos 12 elementos son 12 elementos de tipo entero. De ahí que digamos C es un vector de 12 enteros o de 12 elementos de tipo entero. Sí, no sé si así ya va siendo un poco más claro o sigue siendo confuso. No, porque todavía es confuso. Sí, profe, tampoco entiendo bien. Bien. Una variable, nosotros la almacenamos como un cajoncito. ¿Sí? Entonces, todas las variables que hemos venido utilizando, las almacenamos en un cajoncito. Vamos a ponerle aquí.
Tenemos este tipo de formato. Bueno. Aquí va por lo menos la variable A, ¿cierto? Bueno, dejémosla así, A igual a 5. Entonces, esta variable de tipo entero la almacenamos en uno de esos cajoncitos. ¿Sí? Ahora, si cada variable es un cajoncito, un vector vendría siendo un conjunto de n cajoncitos, pero todos deben ser del mismo tipo. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener int, vamos a hacerlo más pequeño para poderlo. Vamos a ponerle entonces acá el nombre C. Digamos que el elemento 0 vale 1. Profe, ¿la C es mayúscula o minúscula? Pues no tendría nada que ver. Entonces, para dejarlo con el mismo nombre de acá, dejemos la minúscula. ¿Listo? La C, profe, es el nombre del arreglo, ¿cierto? Sí. Al igual que las variables que nosotros venimos manejando, todos los arreglos, todos los vectores tienen su propio nombre. ¿Sí? En este caso, el nombre del vector, que también es una variable, el nombre de ese vector es C. La diferencia con los otros tipos de variables que hemos venido trabajando es que esa variable tipo vector tiene más cajoncitos por llenar. Sí, es como si nosotros tuviéramos, no sé, digamos, una estantería o una biblioteca y en cada cajoncito vamos llenando con un tipo de variable, con un valor o un elemento. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en lugar de tomar cada uno de estos elementos por separado, vamos a tomar todo el elemento que vamos a denominar C, que sería el vector C. Entonces aquí tendríamos, tenemos un cuadro de texto. Listo, esto es una variable y de la misma forma nosotros podemos tener un vector. Vamos a mover este, que es el que se deja mover. Listo, entonces el vector C o la variable A. Entonces, el vector simplemente es una variable como cualquier otra, pero su estructura es que está dividido en cajones más pequeños. ¿Sí? Imaginémonos. Perdón si se entrecorta. Imaginémonos un vector de los que nosotros conocemos en álgebra. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que tengamos un vector, seguramente si ustedes recuerdan de algún curso de álgebra o de cálculo, nosotros podemos tener un vector X y ese vector tiene diferentes elementos dentro de un solo nombre. En programación vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de hacer referencia a elemento, nosotros hacemos referencia a todo el conjunto de elementos, ¿sí? A través
a través entonces del nombre de la variable que le asignamos a ese vector. Entonces, un vector en álgebra, más o menos es lo que nosotros conocemos así. Y un vector en programación, particularmente en C++, nosotros lo vamos a reconocer de esta manera. ¿Sí? Vamos a ponerle el mismo X. Tenemos la forma de declararlo, que sería de tipo entero por ahora. En este caso, tiene 3 posiciones, 3, 2 y 1. Entonces, podemos declararlo así. Podemos declararlo así y asignarle los valores que corresponden a ese vector. ¿Listo? Esta sería la forma en la que nosotros tenemos este mismo vector de álgebra en programación. Y acá, a nivel de memoria, lo que tendríamos sería una parte donde tenemos 3 cajoncitos seguidos. Entonces, el vector X almacenado va a ser los 3 cajoncitos y en cada espacio vamos a tener uno de esos elementos que corresponden al vector. Entonces, simplemente es una variable, el vector va a ser una variable o una constante, dependiendo de lo que necesitemos, pero está almacenado como en partecitas, ¿sí? Es como un conjunto. Y eso es con lo que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí tenemos nuevamente una forma de declararlo. ¿Sí? Entonces tenemos que el vector n de tipo entero, que tiene 10 elementos, y además de declararlo, nos va a hacer falta inicializarlo. ¿Sí? Entonces, una forma de inicializarlo va a ser ir a elemento por elemento y decirle que cada posición ubíquele el elemento 0, en este caso, para mostrar entonces precisamente que en cada posición iría el 0. Vamos a ir al código para irlo de pronto revisando a ver si se empieza a despejar un poco la idea del concepto de vector al empezar a programar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, acá tenemos este vector que va a tener 10 elementos. Vamos a hacerlo más pequeño, vamos a hacerlo de 5. ¿Sí? Aquí estamos declarando un vector que se llama n, con 5 elementos. Y vamos a darle un valor a esos elementos del vector. Entonces, para eso lo podemos hacer con este ciclo for. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Uno puede declarar un vector en un vector en programación? ¿Cómo así declarar un vector en un vector? Es que hay algunas veces dejan, por ejemplo,
poner un vector dentro de un vector. O sea, digamos para categorizar un poquito más, pero bueno, entonces, no, mejor no, ya no. Ok, bueno, eso pues digamos ya tendría otro tipo de estructuras que no se llamarían formalmente arreglos o vectores, pero ya más o menos le entiendo la idea. Con vectores como tal no, pero sí hay otro tipo de estructuras que Supongo que funcionarían. eso será con matrices, ¿no? Donde uno puede meter vectores, ¿no? No, las matrices en cierta forma son solamente vectores, pero de dos dimensiones. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros conocemos, bueno, es que si no recuerdo cómo se llaman exactamente, pero, por ejemplo, en otros lenguajes ustedes de pronto pueden escuchar de diccionarios, de listas, que son estructuras más grandes que un vector y que pueden almacenar diferentes tipos de variables. Por ahora, enfoquémonos en los vectores, que son simplemente arreglos de datos, es decir, conjuntos de datos del mismo tipo, ¿sí? Que nosotros vamos a tener como una, digamos, como un Lego, uno encima del otro, ¿sí? Seguidos. Entonces, para llenarlo, si nosotros vamos a tener acá 5 cajoncitos, vamos a tener que recorrer esos 5 cajoncitos. Desde el cajoncito 0 hasta antes del cajoncito 5, es decir, hasta el cajoncito 4, porque empezamos en el 0, terminamos uno antes. Y lo que vamos a hacer es simplemente decir, Profe, pero al poner el límite de mayor que 5 ¿no incluiría el 5 también? al poner mayor que 5 no incluye el 5. Pero ¿no sería cuando ya i es igual a 6 que deja de aplicarse el ciclo for? Ah, ok, aquí es al revés, es que es mientras, lo puse al revés, es mientras i sea menor que 5. ¿Sí? Sí, es que lo había puesto al revés, gracias. Pero no abarca el 5, porque inicia con 0, aumenta 1, aumenta 2, aumenta 3, aumenta hasta 4. 4 es menor que 5, sí. Cuando va a pasar a 5, 5 no es menor que 5, entonces esa instrucción no se ejecuta. Profesor, eso me lleva a una pregunta. Usted no puede desde el principio declarar el vector con una letra por dentro, ¿cierto? Y luego declarar esa letra, esa variable. Así me Como hago. así el vector O con una sea, letra por dentro? por ejemplo, colocar int ni y pues arribita colocar int i. ¿Sí me entiende? Sí, sí se puede. ¿Sí se puede? Sí. Porque es que entonces supongo que si usted le asignara un valor más grande hasta ahí, entonces se le dejaría de guardar, ¿no? No está declarado más valores que 5. Exactamente. Pero bueno, por ahora miremos la estructura solamente y luego miramos cómo podemos ajustar eso. Pero sí, sí es posible lo que usted dice. De hecho, lo que se acostumbra es a declarar al principio con un tipo de, digamos, variable constante que me determine el tamaño del vector. Por ejemplo, aquí lo haría con 5 y aquí en lugar de poner int 5 pondría tamaño del vector. Aquí en lugar de ir hasta 5 pondría tamaño del vector. ¿Sí? Que sería la forma correcta de definir. Y aquí dentro del for, yo puedo decirle a cada elemento asignele 0, que es lo que aparece aquí en la presentación. ¿Sí? Ni, asignele 0. Pero le voy a asignar mejor el valor de i.
Es más, vamos a asignarle mejor el valor de 2 veces i. ¿Listo? Asignamos 2 por i al elemento i-ésimo del vector n. Entonces, antes de ejecutar o de mirar cómo quedaría, vamos a imaginarnos cómo sería eso. Entonces, el tamaño del vector es 5. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener reservado en nuestra memoria o en la memoria de nuestro equipo de cómputo algo así. ¿Sí? Por defecto, no se inicializan las variables. Digamos que lo más común sería que se asignara 0, pero es probable que eso no pase. Por eso, perdón, es acá. Por eso es bueno que nosotros siempre hagamos algo como esto. No necesariamente con esta forma, pero sí que le asignemos a un vector los elementos iniciales. Esto lo hemos creado con esta instrucción o con estas dos instrucciones. Aquí definimos el tamaño del vector y aquí lo declaramos con ese tamaño. Entonces, el vector n, vamos a ponerle aquí algo así. Esto aquí. Hacemos que se vea un poco más ordenado. Entonces, el vector n minúscula, con 5 elementos de tipo entero. Este for nosotros ya lo conocemos. Sabemos que vamos a ir desde i igual a 0 hasta que i sea menor que 5. El valor que es menor que 5 es 4. Entonces vamos a ir hasta 4. Una pregunta, no me fijé, no me di cuenta cuando le puso el const al tamaño vector, ¿eso qué significa? Esto significa que este elemento va a permanecer constante durante toda la ejecución del programa. ¿Sí? Okay. Nosotros podríamos declararlo así simplemente, no pasa nada. Pero lo que se acostumbra cuando hablamos de tamaños de vectores es declararlo de esta forma. Entonces, de cualquiera de las dos formas está correcta. Solo que si la declaramos de esta forma, en algún momento yo le puedo cambiar ese tamaño del vector y eso pues me podría acarrear algún problema lógico. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sea incorrecto declararlo de esta forma. Entonces acá tenemos. Voy a agregarle una fila aquí. Entonces aquí vamos a tener, este es el subíndice. Profe, me quedó una pregunta Sí. del const. Es que he visto partes donde programan con el const poniéndole primero y otras donde poniéndolo de segundo. ¿Qué diferencia hay de ponerlo el const de primero y el const de segundo? ¿Así? Sí, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Es que he visto y no se han mostrado diferentes efectos, no sé. Pues no, la verdad nunca lo había visto así, no sabría responder. ¿Pero tiene diferentes efectos? O sea, no sé, yo había visto, pero ya ni me acuerdo si es verdad. No sé, la verdad nunca lo había visto así, tendría que revisar. Sí, la verdad no sé si tenga algún efecto. Pues yo esperaría que no haya ninguna diferencia entre declararlo así o declararlo al revés, pero
pero la verdad es la primera vez que lo veo de esa estructura y no parece generar algún error, así que bueno, me queda por revisar eso. Y vamos acá, creamos ese vector. Aquí le puse los subíndices para indicarnos a qué corresponde, bueno, cuál es el subíndice correspondiente a cada posición. Y acá con el for estamos recorriendo esas posiciones, desde el 0 hasta el 4. ¿Qué hacemos? En el vector n y en la posición i, ¿sí? Vamos a almacenar la variable o el valor 2 por i, ¿cierto? Entonces, si seguimos el for, el primer valor de i es igual a 0. Entonces, en la posición 0, vamos a almacenar 2 por i. Y 2 por i es 0. Entonces aquí se almacena ese elemento 0. Cuando i valga 1, n sub 1 será 2 por 1, que corresponde a 2. Cuando i valga 2, n sub 2 va a corresponder a 2 por i, 2 por 2, que equivale a 4. Y así sucesivamente. Para n sub 3 vamos a tener 2 por 3, 6. Y para n sub 4 vamos a tener 2 por 4, que sería 8. 6 y 8. Y de hecho vamos a irlo viendo aquí mismo. Cout n sub i. Y pongámosle fin de línea para que se vean por separado. ¿Listo? Aquí vemos entonces, ese Cout me está imprimiendo el valor que corresponde a cada elemento del vector uno por uno. ¿Sí? Entonces el vector está almacenado aquí, en la variable n, y nosotros estamos viendo elemento por elemento ese vector. Sin embargo, bueno, si hay una mano levantada. Profe, una pregunta, digamos, si el South estaría por fuera del flujo, pero yo quiero que me bote todos, ¿cómo sería? ¿Algo así? Sí, pero que bueno, en ese South, pues me bote todos los resultados que he ingresado en las variables, por decirlo así. Ok. Si nosotros lo hacemos así, nos vamos a encontrar con algo de esta forma, que es como la representación en memoria del vector. Así que para verlos todos los elementos, nosotros siempre vamos a requerir recorrer todas las posiciones que nosotros queramos imprimir. Por eso lo hacíamos dentro del for. Pero me perdí lo que pasó ahorita cuando le dio Cout n. Así, tal cual. Esta es la forma, la representación de memoria que tiene pues, el sistema de cómputo del vector, pero a nosotros no nos indica nada tener este resultado. ¿Sí? Entonces,
para verificar los elementos de un vector siempre vamos a necesitar recorrerlo elemento a elemento y de esta forma imprimirlo. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser entonces con un endline, podemos separarlo por coma. Sí, bueno, me va a quedar una coma adicional al final. Pero fíjense que necesito ir a cada casillita para buscar el valor correspondiente a esa casilla. ¿Listo? Bien. Fíjense que nosotros le asignamos a cada elemento el valor a través de un ciclo for, ¿cierto? Pero a veces no hace falta hacerlo de esta manera. Entonces hay otras 3 maneras en las que nosotros podemos inicializar los valores de un vector. Esta es una forma de inicializarlos todos en 0. ¿Sí? Entonces vamos a declarar por acá un vector n2 con el mismo tamaño del vector. Y si la declaramos así, vamos a ver ahora no n1, sino n2 en cada posición. Al declararlo de esta manera, cada elemento corresponde a un valor de 0. Es decir, con abrir llaves y cerrar llaves, declaramos el vector. En el vector, todos los cajoncitos, todos los espacios, como si fueran 0. Profe, ¿y para qué serviría declarar todo 0? Por ejemplo, me puede servir si yo voy a utilizar el vector para almacenar varios contadores. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el ejercicio de, digamos, las elecciones del taller, donde teníamos un proceso de elecciones, tenemos varios candidatos y queremos contar los votos de cada uno de esos candidatos. Entonces, si nosotros podríamos utilizar un vector donde vamos a tener en cada cajoncito los votos correspondientes por cada candidato y podría inicializarlos en 0 para que a medida que pues se ingrese cada voto vaya incrementando pues con el código correspondiente. Pero en ese caso yo necesitaría los valores del vector inicializados en 0. ¿Sí? Hay muchas otras aplicaciones de inicializar el vector en 0, o de hecho eso se hace simplemente para evitar algún problema en la memoria cuando no conocemos los valores que vamos a asignarle al vector como tal. Lo que se recomienda es asignarles todos los elementos en 0 y en el determinado momento en el que se le asigne el valor correspondiente, pues se modifica el valor de la variable. Profe, una pregunta, esos corchetes significan 0, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Es que no escuché bien. Sí, es como declararlo vacío, pero la forma de decir que está vacío es a cada elemento le asignamos un 0. Ah, ok. Pero no es la única forma. Yo puedo asignarle específicamente a cada elemento, bueno, a cada posición del vector le puedo asignar un valor. Si lo separo por comas, ¿sí? Yo desde aquí tengo 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Profe, una pregunta, ¿qué pasa si por ejemplo usted le coloca un arreglo de 6 espacios, pero solamente, y cuando en las llaves coloca solamente 3 valores?
No hay un Listo, error. ya vamos para allá. Por ahora dejémoslo así. Tenemos 5 y aquí hay 5. Entonces, si yo lo imprimo, voy a tener los elementos que corresponden a cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora, si digamos, lo que dice el compañero es algo así, ¿cierto? Yo lo declaré como con un tamaño de posición 5, o de hecho hagámoslo mejor así, con un N4, para que sea diferente. Lo declaré con el 5, pero solamente le voy a asignar 2 valores. Bueno, ¿qué pasa? Aquí estoy imprimiendo N4, N3. Los valores que no asigno se asignan como 0. ¿Sí? Solamente le asigné estos dos primeros, 31 y 45. Los otros 3 se asignan como 0. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo contrario? Entonces lo asigno como 5, pero le doy, vamos a poner los mismos valores de acá, le doy un valor adicional. Pero en ese caso se genera un error. ¿Sí? No es un error de sintaxis, o sea, yo lo compilo y me sale sin ningún error, pero es un error lógico porque yo le estoy asignando un valor a un espacio de memoria que no existe. ¿Listo? Profe, perdón, ¿qué fue lo que salió ahí atrás? Me salió como... Es un mensaje donde me dice básicamente que la longitud del arreglo no es correcta. Ah, ¿Sí? Recuerden que aquí pues estamos hablando de arreglos a lo que nosotros le llamamos vectores. Entonces, básicamente, al haberla declarado para 5 posiciones y asignarle 6, pues simplemente estamos cometiendo un error. Ahora, si le asignamos menos, pues no pasa nada, porque entonces los demás los rellena con ceros. ¿Listo? Y una última forma es sin asignarle tamaño del vector. Entonces, yo lo puedo declarar sin asignarle un valor al tamaño de ese vector. Y de forma automática, entonces él detecta, hace una cuenta de cuántos elementos hay y le asigna el tamaño. Bueno, si yo no los asigno, se los podría, mirando aquí el mensaje en el chat, si no le asigno valores al vector, los toma del for. Depende, porque fíjense que yo aquí al que no le asigné valores fue a N4, pero lo que estoy haciendo en asignación es simplemente el vector N. ¿Sí? Entonces, si yo le digo en el for que me almacene un valor ahí, entonces si yo por lo menos le digo acá, N4 es igual, bueno, N4 de I, N4 sub I es igual a I más 2, por decir algo, entonces cada vez que lo pase lo va a reescribir. Pero como yo no estoy haciendo nada, simplemente el for lo estoy utilizando para imprimir, entonces no me va a asignar ningún valor dentro de ese for. Vamos a mirar qué pasa con el último que declaré. ¿Sí? Ok, aquí sí se requiere. Bueno, eso depende entonces del compilador. Ah, ok. Me faltó. No le puse, no le debo poner el tamaño, pero sí debo ponerle los corchetes. A veces se nos pasan esos detallitos. ¿Listo? No le puse tamaño, pero
inmediatamente hace la cuenta y el tamaño del vector ahora pues corresponde a los valores que yo le di por defecto como inicializado. Profe, a mí me ha quedado una pregunta. ¿Sí? Es que he visto, por ejemplo, otros programas y no sé, incluyen el include vector, ¿eso en qué? ¿Eso no importa? El include vector. Como incluye, Seguramente se hace para incluir otras operaciones vectoriales o para hacer manejos diferentes a lo que nos permite C++ por defecto. ah, Sí, entonces es algo similar que lo que hacemos con este using namespace para no tener que escribir en todas las líneas algo así. o sea que como tal, no sé, los vectores son como un SDT también, o sea, no sé, he visto que no se los nombran también como SDT vector. Sí, digamos que si están utilizando el espacio o la librería vector, seguramente es porque requieren alguna operación o algún tratamiento especial para esos vectores que no lo permite la biblioteca estándar de C++. Bien, aquí está lo que les decía del el uso de constant, de la constante de tipo entero, const_int, para el tamaño. Digamos que no hace falta, pues no haría falta ponerle el constante, pero es una buena práctica para evitar que de pronto yo en alguna otra instrucción le cambie el tamaño de ese vector y eso me genere conflictos. Bien, al ponerle aquí yo constante, no sé cómo funciona, repito, lo de int const. No sé si hay alguna diferencia. No, Pero si profe, yo yo ya averigüé y, por ejemplo, lo que era diferente es que tenía el asterisco que es el puntero, no, pero no, es igual. listo. El hecho de poner constante acá me garantiza que si yo le voy a hacer, por ejemplo, acá un cambio, eso me genera un error. ¿Sí? Porque, de hecho, aquí lo dice. Asignación de read-only variable, es decir, variable de solo lectura. ¿Sí? Es otro nombre que se les conoce a esas variables constantes. Y es básicamente, nosotros lo definimos así porque seguramente necesitemos cambiarlo en algún momento cuando estemos modificando el programa. Entonces, si queremos ponerle, por ejemplo, el tamaño 10, podríamos hacerlo, pero no dentro de la ejecución del programa, que haya la posibilidad de que esta variable tenga un valor en algún momento y otro valor en otro momento. Para eso, pues, es que se utiliza esa parte de constante o ese prefijo constante antes de declarar la variable. Y una última forma acá de asignarle valores a ese arreglo sería con un mismo for, ¿sí? Entonces, en lugar de yo asignarlos por defecto, podría pedirlo a través de un sein, ¿cierto? Entonces, puedo tomar, por ejemplo, N6. Voy a comentar esta parte. Y le pido
al usuario no lo voy a imprimir aquí, lo voy a imprimir en otro for. N6 de la posición I. ¿Listo? Para que se vea más bonito, pues podría ponerle aquí antes un cout. Ingrese el elemento de la posición I puntos. Y aquí voy a recibir entonces elemento por elemento cada uno de esos valores. Y al final puedo imprimirlos en un for que tenga la misma estructura. Y bueno, aquí sería, vamos a imprimirlo sencillo, N6 sub I y un line correspondiente. Entonces aquí lo que hago con este for es recorrer ese espacio vacío del vector o esos cajoncitos vacíos y en cada uno voy a irle pidiendo al usuario que ingrese un valor. Sí, el símbolo es hacia el otro lado. Sí, entonces ingrese la posición 0. Por ejemplo, yo le voy a decir que sea 5. El elemento de la posición 1 puede ser 9. El elemento de la posición 2, digamos que es 10. Luego voy a meter un 7. Y al final, en la posición 4, un 6. Y acá, con este otro for, lo que hago es imprimirlos en el mismo orden en el que le dije, pues en el que los recibí, en el que fueron ingresados. ¿Listo? No sé si ustedes recuerdan. No sé, un ejercicio acá sencillo. Bueno, sí, podemos hacerlo con el de las calificaciones. Sí, vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos acá. Incluimos el flujo estándar. Profesor, uno puede meter cierta cantidad de vectores de un tamaño. ¿Cómo así? Es que, pues acá había puesto todos los casos que usted dijo en el código para tenerlos ahí anotados y fui a compilar y ejecutar y me sale que son demasiados inicializaciones para entero 5, o sea, entero tamaño vector 5. Bueno, vector 5, no sé cómo decirle, corchete 5. Ok, no sé si podamos, pues, si podamos mirar. Yo Sí, dejo sí, el claro. Yo comparto pantalla. Ahí.
O sea, creo que eso fue lo que entró mal. Les falta también punto y coma a P, y le falta punto y coma a y le falta punto y coma a K. Ah, ¿será que ya? A ver, Si se fija, el error está ahí. no. Bueno, el otro error está en... Ah, ese da error porque... Ah, no, pero debería igualmente... Debería... O sea, usted le compiló, aunque no le... O sea, le imprimió el error, pero aquí no me dejó. Sigue saliendo lo mismo, que son demasiadas inserciones para entero 5. Sí, de pronto es otra versión y entonces no lo deja compilar, pero fíjese que sí es precisamente ese error. Tenemos el tamaño es 5 y las asignaciones son 6. No, pero creo que si yo cambio esto de lugar, igualmente, pues el error va a estar ahí. Ah, no. Sí, el error es en Y, Mm, porque el tamaño del vector es 5 y tiene 6 elementos. Entonces eso es lo que dice el error. Too many, es decir, demasiados inicializadores para para... entero de tamaño 5. Ya entendí. Ah, yo creí que había puesto demasiados vectores de tamaño 5. Ah, no, no, no. Es que esto está mal. Ya entendí. Sí. Sí, ese es el error, precisamente. Ahí en el comentario parece que es un error. No es un error lógico, pero entonces sí, claro, la forma en la que el compilador me muestra ese error, pues sí puede cambiar de versión en versión. Lo había leído mal, pero listo, gracias, profe. Profe, podemos tener una memoria de infinitos números, por decirlo así. Una memoria de distintos números. Infinitos. O sea, Ah, que pueda meter lo más que pueda, o tiene que siempre haber un límite. no, en este caso sí, son siempre finitos. Profe, una pregunta, ¿no? ¿Cómo hace, por ejemplo, para guardar, digamos, un vector y no sé, luego incluirlo, posiblemente luego, Para guardar un vector y qué, perdón. y luego, por ejemplo, cargarlo como si fuera una librería, como lo que se hace con iStream, pero digamos, he visto algunos videos que, por ejemplo, incluye, no sé, digamos, una librería, no sé, un texto, no sé, que uno saca o crea y uno lo incluye. Entonces uno puede, no sé, hacer eso mismo con los vectores, Sí, guardar sería como, como guardarlos en un archivo o en un tipo de... sí, guardarlos en un archivo. Sí, sí, es posible. Ah, Listo, entonces el error era algo así, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a hacerlo con N3. Si yo, de pronto fue por lo que yo le di compilar. Bueno, perdón, lo que usted le dio compilar y yo le había dado compilar y ejecutar. Bueno, no sé. Qué raro que se le haya ejecutado ahorita. Sí, fue extraño. No sé qué pasó. No sé. Aquí queda almacenado, es el último que compiló, entonces... De todas maneras es un error. De alguna otra forma me va a marcar que es un error. No sé por qué hace rato lo marcó diferente, pero sigue siendo un error. Sí, fíjese que es el mismo error. Sí, aparece igual. Y bueno, íbamos acá en ingresar los valores. Y aquí algunos usos de los arreglos o de los vectores. Bueno, esto es lo mismo que tenemos acá. Podemos hacer operaciones con los elementos, entonces cuando nosotros llevamos, por ejemplo,
el tema de las calificaciones. ¿Sí? Ustedes utilizaban una variable para almacenar la calificación actual, pero íbamos perdiendo las calificaciones anteriores. Sin embargo, si utilizamos un vector, podemos almacenar las calificaciones en ese vector y después podemos hacer las operaciones que correspondan. Ejemplo, ¿qué es lo que íbamos a hacer? El tema, el ejemplo con el vector y las calificaciones. Podemos tener, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo entonces con el número de calificaciones, ¿cierto? Vamos a declarar entonces también el vector calificaciones con el tamaño número calificaciones. ¿Sí? Podemos dejarlo ahí. Y con un for que recorra desde 0 hasta antes del número de calificaciones. Vamos aquí, entonces el corchete. Tendríamos ingrese la calificación. Voy a ponerlo sin tilde para que no salga ese error. Sí, le pongo ese i más 1. No le pongo i más porque eso me generaría un incremento que yo no quiero. Entonces aquí muestro que ingreso la calificación, aquí recibo esa calificación y la voy a almacenar en calificaciones y, ¿cierto? Que es algo similar a lo que acabamos de hacer acá. Y con ese for simplemente voy a recibir las calificaciones y puedo tener otro for para hacer las operaciones que yo considere necesarias. Con esas calificaciones. Entonces, con un for que tenga la misma estructura, si vamos a calcular el promedio, entonces vamos a necesitar un total. Vamos a inicializarlo en 0. Y a total le voy a ir sumando calificaciones. Entonces aquí separé la parte del código donde se ingresan las calificaciones de la parte del código donde se calcula el promedio. Y al final, precisamente, me faltó aquí el punto y coma, justamente ese promedio, de hecho lo puedo declarar aquí para no ir hasta arriba, va a ser igual a total dividido entre número de calificación. ¿Listo? Puedo hacer incluso otro for para imprimir
de nuevo las calificaciones, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Por qué uno es con I y el otro es con J? Simplemente por utilizar variables diferentes. Es lo recomendable para no tener ninguna mezcla de variables. Aunque si yo utilizara aquí, por ejemplo, I, tampoco habría ningún inconveniente, porque fíjese que yo estoy declarando esa variable I dentro del for. Sí, no hay ningún problema en utilizar I o J. Aunque lo recomendable es que para cada ciclo se utilice una variable Yo tengo diferente. una pregunta que, pues, del for, luego de que se acaba, la variable i queda con el último número, con 5, o queda con 0. Eso depende de la forma en la que yo lo declare. De hecho, bueno, vamos a dejar el código ahí, luego imprimimos las calificaciones, vamos a imprimir solo el promedio. Pero antes de imprimir el promedio, y precisamente para marcar ese error, vamos a imprimir I, ¿cierto? Simplemente para mirar qué valor queda después de que yo la declaré así, ¿sí? Después de que terminó el for. Bueno, aquí me falta guardarlo. Vamos a ponerle ejemplo vector 2. Y aquí lo ejecuto. Fíjense que ni siquiera me deja. Y es por lo que le decía. Al declarar, de hecho eso lo habíamos revisado en la clase pasada, al declarar la variable dentro del for, solo la puedo utilizar dentro del for. ¿Sí? Sí. Si yo De la hecho, declaro por fuera, acá, ya cambia la cosa. esto me acaba de dar un error curioso, y es que Punto y en coma. el segundo for no declaré la variable porque lo había declarado en la primera, pero pues ya con lo que usted dijo, me entiendo el error que me acaba de dar de que no estaba declarada. Listo. Entonces, a veces puede que nosotros declaremos esa variable o la necesitemos declarar por fuera, lo cual no está mal, ¿cierto? Pero entonces al declararla por fuera del for, indica que la vamos a estar utilizando también por fuera del for, o que va a estar activa, por llamarla de alguna forma, cuando estemos trabajando por fuera del for. Entonces, dentro de lo recomendable es declararlas por dentro del for y ojalá que cada variable dentro del for tenga, o digamos, cada variable de cada ciclo tenga su propio nombre, es decir, para cada ciclo asignamos una propia variable. Profe, ¿y eso pasa también en el while o solamente por Sí, la... tal cual, con el while pasa lo mismo, aunque con el while siempre vamos a declararla por fuera, ¿sí? Porque el while no tiene esta estructura que tiene el for. Pero Entonces, en el while siempre va a... si yo declaro una en el while, luego cuando vaya a usar el otro lado no me deja, fuera. Sí, sí la voy a dejar porque si está en el while siempre va a ir declarado por fuera. Entonces, al ir declarada por fuera, siempre va a existir la posibilidad de utilizarla por fuera. Y de ahí es que es posible que si yo utilizo, por ejemplo, en vez de aquí tener dos for, si yo utilizo dos ciclos while, tenga la posibilidad de que al utilizar el mismo nombre de la variable, tenga cruces y tenga de pronto interferencias con esas mismas variables. ¿Sí? Por eso es que se recomienda que para cualquier ciclo, si vamos a utilizar más de uno, a cada uno le demos un nombre distinto a la variable. En la medida de lo posible, ¿no? No es tan obligatorio. Y por lo menos aquí con el for, pues, viendo que la variable solo se utiliza internamente, pues, no habría ningún problema con que yo deje otra vez aquí la i. ¿Sí? Eso de cambiarle el nombre, pues, es una recomendación que va más enfocado justamente a ese tipo de ciclos como el while.
Bien. Acá tenemos entonces un for donde vamos simplemente a recibir las calificaciones, un for que simplemente me va a hacer la suma de esas calificaciones. Yo lo podría hacer dentro del mismo for, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Aquí simplemente lo que hice fue separar las partes del código para poder hacer énfasis en cómo recorrer esos vectores elemento por elemento, ¿sí? Entonces, por eso separé el for, que fíjense que tiene la misma estructura, pero uno lo estoy utilizando solamente para ingresar las calificaciones y el otro lo estoy utilizando solamente para las sumas. Y de hecho lo que iba a hacer aquí antes de imprimir todo eso era declarar otro for para irlas imprimiendo nuevamente. Es decir, out, la calificación, dijimos que sin tilde, entonces la calificación, voy a ponerle de nuevo i más 1, tal cual como lo hice arriba. Profe, ¿y se acuerda del error que había por el promedio cuando era decimal? Así, ¿cómo se arregla acá? De la misma forma, cambiándole el tipo de variable a doble. ¿Sí? Yo puedo utilizarlo. Lo que pasa es que pues, Pero, ¿a qué variable era la que específicamente se le cambiaba para que se arreglara? a total y a promedio. ¿Sí? A total, Ah, para que acá en esta suma se almacene como variable de tipo doble y a promedio para que esta variable de tipo doble siga permaneciendo pues se siga almacenando aquí en la variable promedio. Esto de hecho vamos a dejarla así. Entonces la calificación es, aquí imprimo calificación sub i. Listo, termino la línea. Y entonces voy a imprimir el promedio al final. Eso lo hago sí al final del for, como lo hemos venido siempre. Como lo hemos venido haciendo siempre. Entonces, la calificación promedio es promedio. ¿Listo? Entonces, de nuevo, lo que hicimos fue un for. Profe, ahí no le faltaron los operadores de flujo. Sí, aquí me faltó. Gracias. Aquí sí está. Aquí ya. Aquí Profe, le faltaba. falta una S al número calificaciones que dice ahí arribita, en el último for. Listo, gracias. A veces uno, pues, por hacerlo de rapidez, como que no se fija en esas cosas. Por eso, pues, tenemos la herramienta de compilación. ¿Sí? Fíjense que aquí yo estoy utilizando calificación sub i, pero el nombre de la variable es calificaciones. Casi el mismo problema que tenía de arriba. Ahora sí. Y tenemos entonces tres for. Uno, donde ingresamos la calificación. Otro, donde hacemos la operación de ir sumando elemento por elemento. Y otro, donde volvemos a recorrer el vector, pero esta vez para imprimir la variable. Y al final imprimimos el promedio. Entonces vamos a ingresar calificaciones al azar.
¿sí? Vamos a ir ingresando varias calificaciones. Al final me va a salir este for, que es el que con el que imprimí nuevamente las calificaciones. ¿Sí? Aquí las ingresé una por una, aquí las vuelvo a imprimir. Este no se ve, que es donde estoy haciendo la suma y el cálculo del promedio, pero al final sí estoy imprimiendo el valor del promedio. Entonces, en particular, ¿por qué hice este for? Para mostrar que, a diferencia del código que habíamos hecho en las clases anteriores, ¿sí? Donde las calificaciones las íbamos sumando de una vez y no quedaban almacenadas, aquí sí quedaron almacenadas. ¿Listo? Entonces, una vez que yo las guarde, queden almacenadas, yo puedo seguirlas utilizando, por ejemplo, si quisiera calcular el mayor, tendría que hacer el algoritmo para calcular la calificación mayor, ¿sí? Pero todavía tendría las calificaciones almacenadas. Lo podría hacer sobre el vector en el que acabo de almacenar las calificaciones. Profe, pero todo eso se podría hacer en un solo for, ¿cierto? Sí, claro, todo eso se Ah, puede ok. hacer en un solo for. Precisamente la diferencia o la idea de hacerlo con for por separado, es decir, uno para cada cosa, es mostrar que yo tengo la variable calificaciones almacenada y en esa variable, que es un vector, tengo todas las 10 calificaciones. ¿Sí? En cambio, cuando lo hacíamos con una sola variable, cada vez que yo ingresaba una calificación, perdía la calificación anterior. ¿Sí? Y de hecho lo hice así precisamente para poder mostrar esto. Después de que yo las ingresé todas, las puedo volver a mostrar o las puedo volver a utilizar todas, porque todas quedaron almacenadas precisamente en ese vector que denominamos calificaciones. También podemos utilizar, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para ver algún ejemplo, pero podemos utilizar los vectores como contadores. Entonces ya les había mencionado el ejemplo de contar los votos de los candidatos. De hecho, ya alguno de ustedes me estuvo preguntando si se podía utilizar un vector. En ese momento le dije que no se podía, pero no porque no fuera posible, sino porque la idea era precisamente hacer uso de las variables del switch, bueno, la estructura del switch, y que tuviéramos contadores por separado. Pero acá podríamos utilizar un vector donde tengamos toda la cantidad de votos y dependiendo del candidato seleccionado, aumentar alguna de las posiciones. Eso quiere decir que también nos sirve para almacenar frecuencias. Es decir, con el algoritmo adecuado, nosotros podemos irle aumentando la cuenta a una posición específica del vector de acuerdo a lo que se presente, por ejemplo, al ingresar información. ¿Sí? Entonces, así como yo puedo contar los votos de n candidatos, yo podría también ir tomando las mismas calificaciones e ir contando, por ejemplo, si está de 0 a 9, aumente el contador en la posición 0. Si están de 10 a la 19, aumente el contador en la posición 1 y así sucesivamente. La última que teníamos acá. Pero una pregunta, ¿se pueden ir agregando valores a un vector indefinidamente sin haberle puesto su tamaño o no se puede? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de las elecciones, entonces pues uno iba votando, ¿no? Pero toca poner la cantidad de votantes que hay o simplemente con pues que se vaya acumulando, se vaya agrandando el vector hasta que dé, por ejemplo, el valor insignia o algo así, el centinela que... Bien, primero, si utilizamos un vector acá, lo haríamos como contador, no almacenaríamos como tal los votos,
sino lo utilizaríamos para ir incrementando el contador de cada candidato. Entonces, en ese caso, el vector sería en ese lugar de 5 posiciones, ¿sí? En 0 almacenaríamos los votos en blanco, en 1 contaríamos los votos por el candidato 1, en 2 por los del candidato 2 y así sucesivamente. Con respecto a la pregunta, con esta estructura que tenemos acá, no podemos incrementar el tamaño del vector, digamos, a medida en la que pues, el código lo permita, ¿sí? Que sería agregarle elementos al vector de forma indefinida. Seguramente con el uso de vector que ustedes me comentaron, ¿sí? Nos permite hacer algo similar, pero con la biblioteca estándar de C++ no se puede. Tenemos que definir un tamaño fijo y siempre nos vamos a mantener con ese tamaño fijo. ¿Listo? Vale, pues. Vale. Aquí les dejo entonces también otras operaciones que podemos utilizar, ya incluyendo este archivo de encabezado o esta librería CMAT. ¿Listo? Entonces, así como incluimos IOStream, vamos a incluir ahora CMAT para poder utilizar operaciones como estas que están aquí. ¿Sí? De operaciones trigonométricas, operaciones sinusoidales. Ya habíamos hablado de la operación de potenciación. También podríamos utilizar logaritmos, raíz cuadrada, más operaciones trigonométricas. Y pues bueno, aquí les queda el listado para que ustedes lo puedan ir revisando en la medida en la que vayamos avanzando. ¿Listo? No creo que haya necesidad de explicar mucho qué hace cada una de estas funciones. De pronto pueden ser desconocidas Sale, que lo que hace es un redondeo al entero más cercano pero mayor. Es decir, si tenemos 9.6 lo redondeamos a 10, si tenemos 6.2 redondeamos a 7. La operación opuesta es floor, ¿sí? Entonces lo que tenemos es redondear al entero más grande, no mayor que x, es decir, al entero anterior. Entonces este mismo 9.6 lo redondeamos a 9, el 6.2 lo redondeamos a 6. Este fmode es, digamos, una mejora de la operación de modulación que teníamos con el operador de porcentaje. Y aquí lo que hacemos es esa misma operación de residuo, pero ahora con variables de tipo flotante. El resultado va a ser lo que queda después del entero, pero pues los datos de entrada van a ser de tipo flotante. Las otras de pronto ya las conocemos o ya sabemos obviamente qué hace sin para calcular el seno, cos para calcular el coseno, tangente, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí también quedan, digamos que esa lista de operaciones que podemos utilizar con ese archivo de encabezado o con esa librería CMAT. Voy a revisar el tema de vector para ver qué ventajas nos trae. No sé si sea un archivo encabezado o sea así como este. Entonces voy a revisarlo para ver qué ventajas nos trae. Pero por ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la biblioteca estándar de C++. ¿Listo? Eso, profe, en un solo proyecto se le pueden poner varios de esos como los que tienen numeral, o sea, varias librerías. Sí, se pueden poner varias. Vale. De hecho, es lo más común, poner varias porque usualmente, y entre más complejo sea el proyecto o el código, de más funciones vamos a necesitar. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, muchachos, entonces vamos a parar ahí por hoy. No olviden terminar entonces el taller
para que lo puedan entregar el día de hoy. Y nos encontramos el jueves para ¿De continuar casualidad con usted el tema podría de dar un poquito más de tiempo para el taller? un Es poquito que más de pues está... tiempo. ¿Cuánto Sí, sería? pues que esta semana, no sé mis compañeros, pero pues esta semana para muchos es la semana de parciales y tuvimos parcial hoy, mañana y pasado mañana, entonces como que tengo que empezar a sacrificar qué hacer y no hacer, entonces esa no es la idea, ¿no? Entonces si por dejarlo para por lo menos como la vez pasada, que creo que fue para el jueves mismo, no me acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces sería para el jueves. Sí, profe, es que pues, Nos ayudaría. no sé, yo por lo menos ando muy apretado con los parciales y eso sería una gran ayuda por lo menos. Listo, entonces dejémoslo para el jueves. Vamos a dejarlo para el jueves. ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bien. De todas maneras, el jueves continuamos avanzando. Y el mismo jueves entonces me harían la entrega del taller. ¿Listo? Listo, profe, sí. Vale. Entonces dejemos así por hoy para que también puedan continuar con lo demás. Y nos vemos el jueves. Listo, profe. Listo, Vale. profe. Hasta Gracias, Chao. luego, profe. muchachos. Aprendió. Hasta luego.